para evitar distracciones, por favor. Gracias. Bueno, antes de iniciar, les quiero dar la bienvenida a nuestros 3 panelistas. Le doy la bienvenida a Mariana Perales. Mariana es especialista en temas de cultura de la legalidad, política exterior, participación ciudadana, sostenibilidad y ética empresarial. Tiene gran experiencia en el sector público, privado, en empresas como FEMSA y Vitro, también en el sector educativo y en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente Mariana es directora de Hagámoslo Bien por una cultura de la legalidad. Es una asociación civil que promueve la cultura de la legalidad y brinda asesoría especializada en diagnóstico cultural, elaboración de códigos y políticas, construcción de capacidades, comunicación persuasiva. Le quiero dar también la bienvenida a Luis García. Luis es especialista en temas corporativos, implementación de programas de integridad empresarial y anticorrupción y sistemas de normatividad corporativa. Trabajó 14 años como abogado corporativo internacional en Cemex, ocupando durante sus últimos años ahí el puesto de director de normatividad y gobierno corporativo, desde donde lanzó y gestionó la iniciativa para desarrollar el sistema global de ética y cumplimiento. Actualmente, Luis es socio de DGF Abogados, donde brinda asesoría a empresas mexicanas y extranjeras y organizaciones de la sociedad civil en temas corporativos, operaciones de fusiones y adquisiciones, con énfasis en gobierno corporativo, normatividad y anticorrupción. Bienvenido, Luis. Nuestro tercer panelista es José Herrera. José tiene una carrera de más de 20 años en Carrier México. Actualmente es director regional de ética y cumplimiento para Carrier América Latina. Tiene más de 15 años de estudio, investigación y experiencia en temas de ética aplicada tanto a empleados como proveedores en México y en Centro y Suramérica. Es devoto creyente de que ser una persona íntegra es una decisión personal. Voy por mis lentes. Voy por mis lentes. Le voy a bajar a la tele. Les agradezco si le pueden poner, por favor, en mute a sus micrófonos para evitar distracciones. Iniciando con la sesión del día de hoy, le quiero pedir a José Herrera que antes de empezar con el tema de ética y cumplimiento, del programa de ética y cumplimiento, nos pueda compartir conocimientos para diferenciar tanto la ética como del cumplimiento y a la hora que hablemos de temas más específicos, poder tener un poco más claro estos dos temas. Gracias, José. Te cedo la palabra. Gracias. Buen día a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. ¿Pones el slide siguiente, por favor? Bien, estuve viendo a varios autores sobre el tema de ética y cumplimiento y por qué hablamos de ética y de cumplimiento. ¿Por qué no hablamos o solamente de ética o solamente de cumplimiento? Entonces, encontré estas definiciones que me hicieron bastante sentido, donde para entender ética y cumplimiento vamos primero a hablar de cumplimiento. Cumplimiento es algo simple desde el punto de vista de la definición, es complejo desde el punto de vista de la ejecución. Desde el punto de vista de la definición es seguir las leyes, regulaciones y políticas de la empresa. Leyes y regulaciones del país, del estado, del municipio y políticas de la empresa. El cumplimiento se impone desde afuera. Y básicamente lo que hace es que obliga a las personas a que tengan que tomar decisiones conscientemente y basados en lo que está establecido por las empresas. El cumplimiento se genera después de que suceden las cosas que se tienen que normar o normatizar. Entonces las empresas van creando sus políticas, los gobiernos van creando las leyes y las regulaciones.
y eso se vuelve una cuestión impuesta a las personas. Es una imposición y las personas necesitan cumplir para vivir una vida adecuada en la sociedad que tenemos, tanto en la empresa como en la parte de los estados y los municipios y en la vida diaria de las sociedades. Entonces, eso es lo que es cumplimiento. Realmente es algo sencillo, es seguir las leyes, regulaciones y políticas. Siguiente slide, por favor. Ética es mucho más amplio. Ética es hacer lo que es correcto independientemente de lo que diga la ley. Entonces, hay cosas que son legales, pero no son éticas, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Hay temas muy polémicos. No me voy a meter a hablar de qué cosas pueden ser legales y no éticas, ¿verdad? Pero hay mucho material. La ética es algo proactivo y es una decisión que se toma de manera consciente y es una decisión personal. O sea, las personas que deciden ser éticas es algo que nace dentro de la persona y no es impuesto desde afuera. La ética está basada en un sistema de creencias, valores y principios. Entonces, la ética en las empresas es el producto del comportamiento de todas las personas que integran la empresa. Esa es la cultura de ética de la empresa. Gracias. Siguiente. Algunas consideraciones con lo que cierro esta parte de la plática. Debe existir una clara comunicación y continua comunicación hacia todos los empleados sobre los aspectos de ética y cumplimiento. Yo siempre defiendo que nuestra campaña de comunicación de ética y cumplimiento hacia los empleados debe ser un esfuerzo que no termine nunca, ¿verdad? Tanto en entrenamiento como en comunicación. Porque realmente he visto casos donde el empleado dice, yo no sabía, a mí no me dijeron, pero eso no es una excusa, ¿verdad? Al tratarse de temas. Asegurarnos que hacemos todos los esfuerzos para reforzar la cultura ética de la empresa y también tomar en cuenta siempre las presiones que tienen los empleados a fin de tener tentación de faltar o de fallar a las políticas de ética. Realmente los mayores problemas de ética y cumplimiento se dan por las presiones que tienen los empleados, tanto por lograr sus objetivos o lograr su cuota de ventas del mes, o lograr su presupuesto, o lograr su bono por actuación. Cualquier presión que el empleado tenga va a contribuir a que pueda violar alguna parte de los programas de ética y cumplimiento. Entonces, con estos 3 slides cierro esta primera participación. La idea es que podamos tener claro por qué hablamos de ética y cumplimiento y no solamente de ética o no solamente de cumplimiento. Entonces, hasta aquí dejo la palabra. Gracias, Marta. Muchas gracias, José, por tu explicación. Como bien sabemos, pudiéramos tener solo una sesión para hablar tanto del tema de ética y cumplimiento. Muchas gracias por resumirlo de esta manera. Como bien sabemos, para que un programa de ética y cumplimiento tenga éxito, necesita cumplir con ciertos elementos. Le voy a pedir a Luis que nos comparta sus conocimientos y su experiencia en este tema. Para los que ya tenemos implementado un programa de este tipo, ver si cumplimos con todo ello que nos falta. Y para aquellos que están interesados en integrar, en formar un programa de cumplimiento, pues para considerarlo, si queremos tener un programa que realmente sea efectivo. Luis, con todo gusto te cedo la palabra para que nos compartas los elementos de un programa de ética y cumplimiento.
Muchas gracias, Marta, y buenos días y un gusto estar aquí con ustedes. Como señalaba José, efectivamente un programa tiene ambos elementos, ¿verdad? Por eso se llaman programas de ética y cumplimiento o integridad y cumplimiento. Pero pues esto se tiene que traducir en una realidad, ¿verdad? Y en una realidad que no sean puras definiciones y abstracciones, sino que cumpla con ciertos requisitos. En los últimos 20 años, aunque evidentemente el tema es más antiguo, pero en los últimos 20 años es cuando ha habido un desarrollo importante de esta materia, principalmente liderado por Estados Unidos y después es un tema que se ha hecho internacional, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que se han ido desarrollando y que son generalmente reconocidas como elementos comunes para un programa de ética y cumplimiento, pero en última instancia hay una palabra que es clave y que también se utiliza en casi todas las legislaciones relevantes, que es la palabra efectivo. ¿Qué significa entonces que un programa sea efectivo? Si hacemos clic ahí. Básicamente, que un programa efectivo significa que funcione de manera coordinada entre sus elementos, y vamos a ver que son varios elementos, pero que necesitan todos funcionar como un todo armónico, y demuestre que reduce riesgos de incumplimientos de leyes y políticas. O sea, hay una prueba de que ese programa no nada más esté en papel, no nada más esté muy bien diseñado, sino que haya un nexo causal entre ese programa y una reducción de los riesgos de incumplimiento de la empresa. Continuamos. Entonces, siempre cuando estemos pensando y hablando de un programa de ética y cumplimiento y en lo que vayamos en esta plática, tengamos eso en mente, ¿verdad? De que se busca que un programa funcione en la práctica, ¿verdad? Otra cosa que es importante señalar es que es un tema multidisciplinario. O sea, esto no es un tema exclusivamente legal. Muchas veces por hablar de cumplimiento, por hablar de cumplir con reglas, se ve como que es un tema exclusivamente legal, es un tema exclusivamente de abogados y que no y que no va más allá, pero no es el caso. Aquí hay una perspectiva multidisciplinaria y un programa para que funcione de manera integral. Normalmente implica la participación de recursos humanos, obviamente de Contraloría y control interno, jurídico, como decíamos, el área de comunicación muchas veces también tiene un papel importante. Entonces, no nos vamos a meter en todos los detalles, pero lo importante es tener claro que aquí hay diferentes enfoques y que hay que tener una perspectiva amplia para atacar este tema, ¿verdad? Entonces, aunque no me voy a enfocar exclusivamente en temas legales, creo que nos ayuda un poco el entender el contexto legal en el que operamos para tomarlo como punto de partida también para estos temas. Entonces, en México, desde el punto de vista legal, esto es algo relativamente reciente. En el 2016 hubo ciertas modificaciones al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que este tema se trata desde la perspectiva de, como el nombre lo dice, de la responsabilidad penal o delictiva, ¿verdad? Y más recientemente, en el 2018, si no mal no recuerdo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, enumeró de una manera más detallada los elementos que en México se prevé que tengan este tipo de, la ley le llama políticas de integridad, pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, pero entonces como es algo relativamente reciente como un tema normativo en México, todavía le falta mucho desarrollo, ¿verdad? Pero esto ya nos da una idea de por dónde van a ir las cosas. Y también es importante mencionar que para empresas que tienen operaciones fuera de México
o que tienen valores, por ejemplo, que cotizan en bolsas en Estados Unidos o en algún otro lugar, o que son subsidiarias de empresas extranjeras, también muchas veces les aplican leyes internacionales, ¿verdad? Y la principal de la que más oímos hablar es la FCPA, ¿verdad? Que es la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero en Estados Unidos, que es la que en cierta manera dio origen a toda esta materia. Y más recientemente, pero de manera notable, el Bribery Act en el Reino Unido, también ha sido muy importante porque elevó de alguna manera los estándares que se esperan para las empresas, pero evidentemente hay muchas más leyes en muchos otros países. Hay un tratado internacional del que México es parte, que es el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que también es muy importante en esta materia. Otra cosa que hay que mencionar es que las sanciones pues, pueden ser muy severas. En el caso de México, que también esto fue para ponerlo en concordancia con estándares internacionales, en materia penal las modificaciones que hicieron fue para que las empresas, las personas morales, puedan también ya ser sujetos de delitos y entonces pueden ser procesadas penalmente, ¿verdad? Hasta antes era siempre las personas físicas nada más y si acaso a las empresas se les consideraba como un instrumento para la actuación de las personas físicas. Ahora ya las personas morales mismas, las empresas pueden ser penalmente responsables y las sanciones pueden ir desde sanciones económicas o inhabilitación, reparación de daños y perjuicios, inclusive hasta la disolución de la persona moral. Entonces pueden ser sanciones muy fuertes. Si pasamos a la siguiente. Entonces vamos a ver muy rápido la parte penal, que es lo que la legislación penal en México considera delitos por empresas. Y aquí es muy importante señalar que la legislación penal no señala elementos propiamente, ¿verdad? Y esto va a ser un reto muy importante porque hay que entender exactamente a qué se refieren algunos conceptos y cómo se van a ir desarrollando. Y esto va a ser un tema que se va a tener que desarrollar a través de jueces, por medio de jurisprudencia o tesis, a través de doctrinas, quizás pues, tal vez a través de leyes secundarias y demás para precisar estos temas. Pero primero, hay un catálogo de delitos en el artículo 11 bis del Código Penal Federal y son muchos delitos porque además de los que vienen ahí también hace referencia a otras leyes, como las leyes financieras u otras que también tienen delitos de esta naturaleza, pero son pues, lo que se pueden imaginar, ¿verdad? Lavado de dinero, cohecho, corrupción, participación en grupos que afectan la economía nacional. Entonces hay muchos delitos, pero están previstos específicamente en este artículo, ¿verdad? Y luego hay dos cosas que son clave y que creo que precisamente reflejan el reto de en qué se va a traducir esto en la parte. Primero hay elementos del delito, o sea, qué necesita suceder para que se considere que hay un delito de una empresa, y luego cuáles son los beneficios que puede tener una empresa por tener un programa de ética y cumplimiento para una reducción de las penas, ¿verdad? Entonces, los elementos del delito, o sea, ¿qué necesita suceder para que haya el delito? Están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 421. La primera parte es obvia hasta cierto punto, ¿verdad? Es que el delito sea cometido por nombre, por cuenta, en beneficio o a través de los medios que la empresa proporciona, ¿verdad? O sea, se tiene que estar actuando a nombre de una empresa o para beneficiar a una empresa, ¿verdad? O con los medios o el dinero que proporciona la empresa, ¿verdad? Pero la parte clave aquí creo para nosotros es que también tiene que haber un elemento negativo, que es inobservancia del debido control. O sea, si se considera que hubo observancia del debido control, por decirlo en sentido contrario, entonces no hay delito,
¿qué significa debido control? No se define. Entonces, lo lógico, lo que tiene sentido es que debido control es el programa de ética y cumplimiento precisamente, pero como estamos hablando de leyes penales y como estamos hablando de un contexto muy particular, pues va a ser interesante ver cómo se desarrolla eso, ¿verdad? Una vez que se considera que una empresa cometió un delito, puede haber una reducción de la pena y puede hacer una parte, y puede ser hasta una cuarta parte de la reducción de la pena si se cumple con lo siguiente. Y aquí entramos otra vez en este término de definición, que haya un órgano de control permanente. Pues el órgano de control permanente, suponemos, ¿verdad? Porque como decimos, todos estos casos no se han definido todavía, suponemos que son los que ejercen el debido control. Que este programa esté diseñado para verificar el cumplimiento de las leyes y las políticas de la empresa y que se logre una disminución en el daño que se causó, ya sea antes o después de que ocurrió la conducta. Pero pues aquí, sí, como pueden ver, quizás hay un poquito de contradicción, porque si sucedieron estas tres cosas, pues entonces a lo mejor hubo observancia del debido control, ¿verdad? Entonces como que puede considerarse que hay temas aquí medio complicados que se van a tener que resolver, y que pues obviamente todavía nos falta mucho llegar a eso. Sí, vamos a la siguiente parte. No voy a entrar en el tema de la ley de responsabilidades administrativas porque básicamente los elementos que contiene son los elementos sobre los que se ha generado un consenso que vamos a ver aquí, y esa aplica a empresas obviamente que intervienen en temas públicos, ¿verdad? Que tienen contratos con gobiernos o que utilizan recursos públicos. Entonces el universo de empresas a las que se aplique más restringido, pero sí es importante porque ahí es probablemente donde se van a desarrollar muchos de los criterios para definir estos temas más adelante. Entonces, en términos generales, podemos hablar de que hay 7 elementos de un programa efectivo y no hay que clavarnos mucho específicamente en decir, esta es una lista definitiva y de aquí no, porque según la legislación, según el contexto, muchas veces son más, son menos o se agrupan de manera diferente, pero lo importante es enfocarse en el fondo, en el contenido. Y generalmente estos son los temas, los elementos que tienen que estar en un programa de ética y cumplimiento. Primero, liderazgo y autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde las esferas más altas de la empresa se ponga un ejemplo y se envíe un mensaje de cuáles son las expectativas de comportamiento de la empresa. Entonces, esto implica muchas veces que a nivel del Consejo de Administración o del Comité de Auditoría del Consejo de Administración se adopte formalmente el programa, se comunique directamente a la empresa y se mande un mensaje de credibilidad a toda la organización. Políticas y procedimientos, ¿esto qué significa? Empieza con el código de ética de la empresa, pero luego se traduce en políticas y controles específicos para diferentes niveles. Al hablar aquí de control interno, probablemente estamos pensando en controles principalmente en materia de contabilidad o materia financiera, pero aquí controles es en el sentido más amplio, ¿verdad? Es controles en el sentido de, en las áreas de riesgo de la empresa, identificar dónde hay mayor posibilidad de violación del programa o de las leyes, y ahí establecer controles para mitigar el riesgo, ¿verdad? Educación y capacitación significa que también identificando las áreas de riesgo de la empresa, enfocar la capacitación que se les da a los empleados, la manera en cómo se va a medir esa capacitación para asegurarse de que conocen el programa y las políticas y saben lo que tienen que hacer cuando se enfrentan a dilemas éticos o a temas de cumplimiento. Comunicación, la empresa de una manera constante, clara, necesita estar comunicando cuáles, tanto desde un aspecto muy amplio, de decir cuáles son los elementos del programa, cuáles son los canales de denuncia y demás,
hasta comunicación para las áreas particulares que están enfrentando temas de ética y cumplimiento. Sistemas de controles de auditoría, como mencionábamos, el tema de los controles va más allá exclusivamente que de controles financieros o de controles de números, sino que también va más allá a procedimientos y demás, y auditoría de esos controles, ¿verdad? Tiene que haber un sistema que periódicamente verifique que esos controles están funcionando, que identifique dónde hay áreas de oportunidad y que se le dé seguimiento. Sanciones y medidas disciplinarias, la empresa tiene que tener un mensaje congruente de que se van a aplicar de una manera consistente las sanciones y las medidas disciplinarias, y que no va a haber distinciones de rango y demás, sino de que realmente va a haber un procedimiento claro y congruente, y procedimientos de investigación y remediación, ¿verdad? O sea, cómo se van a atender los asuntos y cómo se van a corregir. Creo que ya me estoy pasando un poquito de tiempo, entonces, si quieren, vamos a la siguiente filmina y con esto terminamos simplemente es para abrir un poquito de reflexión, ¿verdad? Esto, obviamente, como dijimos, un programa es un todo, es un tema muy complejo, como empezamos a ver desde la presentación de José, pero creo que hay ciertas preguntas que muchas veces nos ayudan a pensar si nuestro programa de ética y cumplimiento tiene sentido o cómo lo vamos a diseñar, o bien ya están en situaciones particulares que debo hacer, ¿verdad? Entonces, en términos generales, primero, o sea, inclusive antes de adoptar un programa de ética y cumplimiento, o cuando estamos pensando en general de un programa de cumplimiento, creo que estas preguntas son relevantes. ¿Cuáles son los valores y cultura reales de mi empresa? Y aquí la palabra clave es reales. Muchas veces no son los que están en los documentos, no son los que están en el código de ética y demás. Entonces, hay que hacer como un análisis de conciencia muy profundo y entender realmente cuáles son los valores y culturas reales de mi empresa, porque esos son los que muchas veces determinan el comportamiento. Y luego hay que ver si estos valores y cultura coinciden con lo que está expresado en el código de ética y políticas. Obviamente, lo ideal es que sí coincidan, ¿verdad? Si no coinciden, hay que pensar en cómo adaptar el programa a la realidad de esta empresa, ¿verdad? Pero también cómo el programa debe cambiar la realidad de la empresa para que para que tenga una cultura más ética y de cumplimiento. Y luego, conozco los principales riesgos de ética y cumplimiento de mi empresa, porque en última instancia, también un programa de ética y cumplimiento es un programa de manejo de riesgos, de mitigación de riesgos, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender cuáles son estos riesgos en cada empresa, porque cada empresa es diferente por su cultura, por el sector en el que opera, por los lugares en los que opera, por una multiplicidad de factores, por su tipo de clientes, por su tipo de proveedores, y necesitamos tener identificados cuáles son estos riesgos. Y entonces, ya que conozco bien primero los conozco, sí o no, pues hay que tratar de conocerlos, y si sí, cómo los identifico, califico y mitigo. Y aquí es donde creo que José nos va a hablar un poquito más ya de cómo aterrizar estas cosas, ¿verdad? Y otras preguntas que esto no se piensan en el contexto general de un programa, sino cuando estamos frente a situaciones particulares que pueden ser complicadas. Una pregunta básica, esto es algo que se dice con mucha frecuencia, es ¿qué pasaría si esta situación o esta decisión que tengo que tomar se hiciera público? Saliera en el periódico, se circulara en redes sociales. ¿Podría defenderlo? ¿Me sentiría a gusto defendiendo esta conducta? Si la respuesta es no, estamos en problemas, ¿verdad? Normalmente hay que pensar mucho en como si nos estuvieran viendo en todas nuestras actuaciones cuando estamos en este tipo de contextos. Y muchas veces eso nos va a dar una primera respuesta muy sencilla de qué es lo que debo hacer. Segundo, ¿cuál es el nivel de incertidumbre? Como decía Pepe, la presión es una situación que influye mucho el factor, las conductas y lleva muchas veces a incumplimientos. Y junto con esto, para mí un tema que muchas veces se da es la incertidumbre. Cuando la gente está sujeta a presión
y no tiene reglas claras sobre qué debe hacer. No dice, oye, tengo que llamar a este teléfono, tengo que consultar esto. Muchas veces hace lo primero que se le ocurre o hace cosas que son producto de miedo, de inseguridad y demás, y eso es lo que muchas veces genera escándalos. Entonces, en cada situación particular, cuando estemos pensando en políticas, cuando estemos pensando en procesos, hay que pensar en cómo disminuyo el nivel de incertidumbre de las personas que van a estar enfrentándose a esta situación, ¿verdad? Entonces, con eso termino mi participación. Una disculpa por haberme extendido un poquito más de lo previsto y adelante. Muchas gracias, Luis, por compartirnos toda esta información y tu experiencia. Algo bien importante que mencionabas es conocer los riesgos que cada uno vamos a enfrentar o que tenemos en nuestras empresas para ver cómo los vamos a calificar y cómo los vamos a mitigar, cuáles vamos a priorizar. De los elementos que nos decías, hay unos que consideramos que son unos retos en la organización en donde estamos. ¿Por qué? Porque por muchos factores, pero uno puede ser, porque como bien decías, hay muchas áreas involucradas para cumplir o para que uno de estos programas sea efectivo. Hay muchos órganos que se ven involucrados, necesitamos participación e involucramiento de áreas como control interno, área de auditoría, área de RH, pero le voy a pedir a José si nos puede platicar en base a su experiencia cuáles son los retos a los que nos enfrentamos al querer implementar uno de estos, un programa de ética y cumplimiento. Les recuerdo que está habilitado el chat para preguntas y comentarios. Al final de la participación de nuestros panelistas, asignamos un tiempo para resolver estas dudas y ver comentarios. Gracias. Muy bien. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de conversarles algo de Gracias, José. En Carrier México llevamos 12 años ya educando a nuestros proveedores y motivándolos para que desarrollen sus programas de ética. Eso debido a que dentro de los términos y condiciones que tenemos para operar en México, tenemos un código de conducta, independientemente del código de ética, tenemos un código de conducta para proveedores. Ese código de conducta dice que por el solo hecho de aceptar una orden de compra de nuestra empresa, quien la acepta se obliga a cumplir con las disposiciones de ética y cumplimiento de nuestra compañía. Entonces, una de esas requisitos es que los proveedores creen o generen su programa de gestión de ética y cumplimiento. Lo que nos hemos encontrado a lo largo de estos 12 años, en los que hemos trabajado con unas 30 empresas, tanto de Monterrey como de la República, nos hemos encontrado con las cosas que les voy a comentar a continuación como los principales retos que hemos visto cuando una empresa mediana o pequeña quiere implementar sus programas. Lo primero es que, y al igual que la lluvia, la ética viene desde la parte superior, viene desde el cielo, ¿verdad? Entonces, la ética no puede partir de los medios, la ética tiene que partir del nivel más alto de la compañía. Entonces, el convencimiento y soporte tanto de los accionistas como de la alta dirección es crítico a la hora de empezar con estos esfuerzos. Ya que tengamos el convencimiento y el soporte de los accionistas y de la alta dirección, entonces necesitamos hacer una planeación a largo plazo, porque los programas de ética y cumplimiento deben durar la vida de la empresa entera, ¿verdad? No son algo que se va a hacer hoy y se va a poner en un cajón, ¿verdad? ¿Se quieren venir adentro? Planear a largo plazo. Luego, se requiere la asignación de recursos humanos y financieros, porque además de que este es un programa de control, es un programa de mitigación de riesgos, este es un programa de marketing que además genera oportunidades de negocio, ¿verdad? Entonces,
se requiere asignación de recursos humanos y financieros de manera permanente. Luego hay que revisar la misión, visión, valores de la empresa para que se cree el código de ética totalmente alineado. El documento que se va a crear del código de ética tiene que ser un documento que nazca y que esté alineado a lo que es la empresa en su conjunto. Después se desarrollan herramientas de reporte, o sea, qué canales de reporte va a tener cualquier parte involucrada con el negocio. Y quiero aquí aclarar que se habla de los stakeholders. Stakeholders es cualquier parte involucrada que tenga que ver con la empresa en cuestión, ya sean clientes, proveedores, empleados, contratistas, personal de limpieza, personal de guardia, personal de comedores. Cualquier persona debe tener la posibilidad de reportar. Entonces, el desarrollo de las herramientas de reporte es sumamente importante. Después, el desarrollo de protocolos de investigación y de toma de medidas disciplinarias. Debe ser desarrollado con toda precisión para que cualquier investigación que se haga llegue a una conclusión y si esta es verificada, se tomen acciones disciplinarias de manera consistente. Luego, un programa permanente de entrenamiento y comunicación. Siempre comentamos que el no educar a las personas, el no entrenarlos en la parte de ética y cumplimiento, va a levantar o hacer que sea más grande el riesgo de la compañía. Porque las personas, cuando tienen la suficiente educación y entrenamiento en código de ética y en políticas de la compañía y en leyes y regulaciones, va a pensar 2 veces las cosas antes de hacerlas. Oye, no. ¿Cómo hacemos el juego? Así es. Bueno, tenemos allá, ok. Y otra cosa súper importante es tener una clara política de no represalias y de protección a la persona que reporta de buena fe. Siempre agregamos la palabra de buena fe, ya que si alguien viene a reportar de mala fe para perjudicar a otra persona, y eso se comprueba durante la investigación, quien va a sufrir las medidas disciplinarias es aquella persona que reportó de mala fe. Y yo conozco casos de ese tipo. Entonces, no olvidando que el objetivo último de un programa de ética es que cualquiera de las personas que yo mencioné, clientes, proveedores, contratistas, empleados y todas las partes involucradas, al reportar un asunto que tenga suficientes elementos para investigarse, este sea investigado correctamente, se llegue a conclusiones y si es verificado, se tomen medidas disciplinarias. Esto es el fin último de un programa de ética. Y para terminar mi participación, quiero hablar de una anécdota que me tocó vivir en la empresa hace 2, 3 años, donde un gerente de área decidió moverse a otra compañía debido a que le ofrecieron un mejor auto, le ofrecieron un bono de contratación, le ofrecieron mejor paquete gerencial y la persona se fue muy contento, el ingeniero, pues porque le iba a ir súper bien, ¿verdad? Y lo despedimos, le hicimos su fiesta, etc. Y todo muy bien. El señor, más o menos 1 año después, me llamó y me dijo, señor Herrera, ¿hay forma de que yo regrese a Carrier a trabajar? Y le dije, pero pues, claro que hay forma. Le digo, aquí en esta empresa tú puedes ir y volver las veces que quieras, siempre y cuando no haya sido tu salida por mal desempeño o por violar el código de ética. Entonces, si no estás en esas dos premisas, puedes volver cuando quieras. Dijo, ¿puedo aplicar para volver? Y le dije, claro que puedes aplicar, por supuesto. Me dice, oh, pero ¿cómo le hago? Porque yo sé que no puedo volver. No, sí puedes volver. Le digo, aplica. Si tienes algún problema, me avisas. Y luego él me dice, lo que sucede, señor, es que vine aquí a esta compañía con mejor carro, con mejor sueldo, con mejor paquete, con bono de contratación. Y me encontré con que no tienen un programa de ética y me siento sumamente incómodo y me siento muy mal de ver cómo se manejan aquí las cosas, cómo todo el mundo le mete el pie al otro para que se caiga
cómo la grilla interna es increíblemente dañina, me dice, y ya no soporto más, me quiero regresar. Entonces hablé con el director de la empresa y le planteé el caso y me dijo, pues que aplique. Entonces a las 2 o 3 semanas me avisan que había una posición disponible y yo le hablé a este ingeniero y le dije, mira, hay esta posición disponible, pero es un nivel abajo de lo que tenías aquí. Entonces, pues tú sabes si quieres aceptarla, porque pues lógicamente, pues de lo que estabas ganando en la empresa que te fuiste, a venir aquí a un puesto, un nivel abajo de lo que tenías, pues es una decisión fuerte, ¿verdad? Y me dijo, no tengo nada que pensar. Prefiero ganar menos, pero estar tranquilo. Prefiero ganar menos, pero estar en paz. Y trabajar en una compañía que me dio mucho, que me enseñó mucho y que aparte tiene un ambiente de ética y cumplimiento sensacional. Me dijo, no soporto más estar aquí. Y renunció el ingeniero, tomó el puesto a un nivel abajo. Eso sucedió hace unos 3 años. Y el día de hoy no solamente ascendió al puesto que tenía, sino ya fue promovido un puesto superior. Entonces, ¿qué quiero decir con esta conversación? Que la ética y el cumplimiento pagan al final, en el largo plazo, ¿verdad? No es algo que se intente hacer para un rato, es algo permanente, y una empresa que te ofrece un alto nivel de ética y cumplimiento se vuelve una empresa preferida para trabajar, genera oportunidades de negocio de largo plazo. Entonces, les cuento esta anécdota porque fue algo real que me tocó vivir y creo que es algo que deberíamos aprovechar para fomentar más ética y cumplimiento de manera decidida en todas nuestras empresas. Con esto concluyo mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Como bien dices, pues son muchos retos a los que nos podemos enfrentar. Muchos retos que a lo mejor son muy claros y muy específicos, cuales no queda la mayor duda. Hay otros, como la política de no represalias, la creación del código de ética, que conlleva socialización, comunicación, capacitación, que muy seguramente podremos atender en otras sesiones. Son temas que dan, como te digo, en mucha plática, mucha duda y podemos abordarlos puntualmente en alguna sesión posterior. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia. Le quiero dar la palabra a Mariana. Mariana nos va a platicar acerca, en base a su experiencia y sus conocimientos, cuáles son las oportunidades a las que podemos enfrentarnos o que tenemos como al momento de implementar un programa de este tipo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, sí, para ir cerrando como el tema, me gustaría platicarles 2 oportunidades, habrá muchísimas, ¿verdad? Pero platicarles 2 oportunidades que, al menos en la experiencia desde Hagámoslo Bien, en este acompañamiento con empresas, hemos detectado. Ya pues estamos partiendo de la base, como nos ponía ahí muy claramente José y Luis, que no solamente estamos hablando de un tema de cumplimiento y que es algo multidisciplinar, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos que generan como una gran área de oportunidad para nosotros que estamos en este tema es que realmente veamos a estos sistemas también desde una visión de la cultura, que por ahí ya manejaron algunos puntos específicos. ¿Qué significa verlo desde la cultura? Que evidentemente, como también mencionaban antes, además de la importancia de contar con todos estos elementos, obviamente tener en cuenta todos los requerimientos legales, etcétera, que veamos a la cultura organizacional como una base, ¿verdad?, de este sistema, y que a final de cuentas eso se va transformando, ¿verdad?, en la identidad y el estilo de liderazgo de la empresa, ¿verdad? A final de cuentas, el sistema de ética y cumplimiento, por ahí preguntaban en el chat algo sobre qué KPIs, por ejemplo, podemos tomar. A final de cuentas, el sistema pues se basa en las decisiones que toma la gente, como también ya nos decían. Entonces, hacer que este sistema
realmente sea como igual al estilo de liderazgo y al estilo de hacer las cosas, creo que es un área de oportunidad importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando lo implementamos se ven como dos áreas separadas, ¿verdad? Que se juntan muy lejos en el camino, ¿no? Obviamente también esta visión de que la cultura ética y la cultura de cumplimiento es una base para organizaciones ágiles y resilientes. ¿Qué significa esto? Que el tener un andamiaje completo para asegurar el cumplimiento, etcétera, no quiere decir que nos estemos haciendo forzosamente organizaciones más pesadas, ni más lentas, etcétera, sino también tratar de instalar en estos liderazgos que toman decisiones la idea de que a final de cuentas este sistema nos va a facilitar las cosas. Y lo comentamos porque nos topamos mucho luego esas ideas cuando hacemos procesos de acompañamiento con las empresas, decir, bueno, pero es que me voy a llenar de cosas, me voy a llenar de políticas, me voy a llevar de procedimientos y va a ser mucho más pesada la toma de decisiones, y realmente no, realmente es también darle como ese giro, ¿verdad?, a la comunicación, y decir, bueno, no, esto realmente nos está allanando más bien el camino, ¿verdad?, para que la organización pueda fluir de una mejor manera. Como tercer punto de esta parte de la cultura, el tema de capacitación, que ya también tocaron los panelistas anteriores, pero aquí como contarles algo muy, muy específico. Es muy común que cuando hablemos de capacitación relacionada con sistemas de ética y cumplimiento, hablemos de capacitación en torno, obviamente estoy generalizando, evidentemente, en torno a el conocimiento que tienes del código, o el conocimiento que tienes de las políticas, o el conocimiento que tienes de los riesgos, etcétera. Pero aquí creo que un área de oportunidad bien grande para todos nosotros es cómo complementamos esos planes de capacitación con habilidades y competencias. Regreso al mismo punto que hablábamos ahorita. O sea, el tema de ética y de integridad es tomar decisiones. Entonces, yo puedo saber qué es el conflicto de interés, pero cuando me topo con una situación que pone eso en la mesa, no sé cómo responder, o no sé cómo responder de forma asertiva, o como decían por ahí los panelistas, a veces me da miedo y respondo desde el miedo, etcétera. Entonces, eso no necesariamente se resuelve solamente con la parte de conocimiento, sino que también tendremos que hacer como este análisis desde nuestras organizaciones, qué tipo de habilidades les tengo que fortalecer a mis colaboradores. Y obviamente en medida de lo posible, que sabemos que es muy complicado, ¿verdad? Pero en medida de lo posible, hacer este análisis y también apostarle a capacitaciones diferenciadas, ¿verdad? Obviamente hablar que los niveles de responsabilidad son diferentes, las áreas de acción son diferentes, entonces que pensemos en esta capacitación diferenciada desde el conocimiento del sistema, obviamente hasta la habilidad que puedas tener, ¿no? Y obviamente, pues, una parte también de esta parte de capacitación y de lo que les estoy contando de la cultura, tiene mucho que ver que cuando estemos diseñando estos sistemas, obviamente, pues, para los objetivos que ya sabemos, que ya estuvimos hablando de ellos anteriormente, que también estemos pensando quién es el usuario de ese sistema, ¿verdad? Entonces, recuerden que, pues, como ya decían, pues tenemos una serie de stakeholders, una serie de grupos de interés, etcétera, pero que uno de nuestros principales usuarios o clientes, si me permiten la expresión, del sistema es el colaborador. Y también a veces nos topamos con campañas de comunicación o con procesos de capacitación, procesos de control, etcétera, que están pensados para darle un cheque al cumplimiento, lo cual está muy bien, pero que no están pensando en la realidad del colaborador. O cómo le puedo llegar el mensaje, o si el sistema de denuncias, por hablar de uno de los puntos, es lo suficientemente amigable, etcétera, para
la persona que lo va a usar. Entonces también de eso se trata el tema de la cultura, ponerse como del otro lado, no solamente desde el lado, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Como corporativo, digámoslo así, sino también del otro lado de la persona que va a estar usando eso. Y por último de esta oportunidad, obviamente pues que tenemos una gran área de acción para posicionar que este tipo de esfuerzos en cuestiones de cumplimiento y de ética son esenciales para el éxito del negocio. Ya nos comentaba José como esta anécdota, que incluso pues también atraen talento y retienen talento, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Justamente es el segundo reto, la segunda área de oportunidad que les quiero comentar, si me ayudas, Marta, que es justamente hacer un caso de negocio de la ética e integridad, ¿no? Que realmente también tenemos que estar pensando en cómo estamos construyendo esta narrativa que es sólida, que está basada en evidencias sobre por qué la ética nos conviene y por qué es un tema clave para el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí también, como decían, es algo multidisciplinar, que irá desde la parte de capacitación, pero también de los estilos de liderazgo, etcétera. ¿Cómo estamos transmitiendo esa cultura? O sea, obviamente una cuestión es que yo cumplo, por ejemplo, porque le tengo miedo a una sanción, u otra es porque lo cumplo porque estoy convencido que le va a ir mejor a la empresa, o lo cumplo porque se ve bien y es la cultura de la empresa. Entonces tenemos que ver también ahí cómo está el racional, ¿verdad?, de esta narrativa para poder hacer este caso de negocio. Un segundo punto que creo que también es muy importante es que realmente reconozcamos que muchas de nuestras organizaciones seguramente ya tienen certificaciones, distintivos, etcétera, y que esto nos aporta a lo que ya estamos haciendo. Eso es bien importante en la narrativa, saber vincular, ¿verdad?, la apuesta que le estamos haciendo al tema de ética e integridad con lo que ya hace la empresa. O sea, por ejemplo, si es una empresa socialmente responsable, por ejemplo, si está haciendo obviamente esfuerzos en torno a la NOM 035, si pertenece al Pacto Mundial, etcétera, porque de esta manera vamos haciendo que pensemos en el sistema no como algo separado, sino que algo como que realmente tiene una relación con lo que hacemos como organización. Ya hablaba por ahí también José de la parte de los costos relacionados con el cumplimiento versus, digámoslo así, los costos relacionados con la ética, que obviamente unos son mucho más costosos que otros, ¿verdad? Y también algo que vemos como área de oportunidades es posicionar esta narrativa en el sector privado mexicano. Vemos que al menos hasta hace un par de años las empresas extranjeras con operaciones en México, obviamente, por lo que ya nos contaron, eran las que tenían un poquito más de fortaleza en ese punto, pero que todavía nos falta desarrollar grandemente en el sector privado. Y por último, me gustaría compartirles algunas ideas, que obviamente no es una lista completa, pero de cómo podemos empezar a sistematizar datos para hacer este caso de negocio. Obviamente una cosa es medir tal cual el desempeño del sistema, o sea, por ejemplo, si hablamos del sistema de denuncias, cuánto me tardo en atender una denuncia, cuántas estoy recibiendo, etcétera. Una cosa es como esa parte del desempeño, pero otra cosa es sistematizar los datos que están asociados a esa integridad o a esa ética. Y obviamente lo más recomendable es que nosotros podamos tener una medición realmente enfocada en tema de cultura de integridad. Pero también sabemos que a lo mejor si vamos empezando o estamos haciendo esfuerzos en la empresa, no siempre es como la primera opción, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos otros indicadores, podemos empezar a sistematizarlos para ver cómo se van moviendo en el tiempo conforme a la implementación de este sistema. ¿Cómo qué datos? Como algunos elementos de clima organizacional, que seguramente muchas de sus organizaciones ya lo aplican. Tienen varios elementos que podemos ir monitoreando, ¿verdad?, conforme vamos implementando el sistema.
los indicadores que tenemos de compromiso del empleado o del cliente, ¿verdad? También muchas mediciones que hacemos, por ejemplo, de lealtad, etcétera. El tema de rotación y retención, nos ha tocado muchísimo trabajar con empresas, por ejemplo, en el ramo de alimentos, en donde esto, en la parte de los CEDIs, por ejemplo, se vuelve un indicador base para estos temas. ¿Qué tanto estoy rotando, verdad, a mi personal? Y sí, haciendo un vínculo directo con el tema de ética. Muy interesante esa parte. Obviamente temas de bienestar del empleado, cuánto me está costando los temas de vigilancia y supervisión, también para monitorearlos, cuánto me cuesta, ¿verdad? Digamos, esta parte de los riesgos legales o penales, y una parte también súper importante en el tema de la ética, que también es como uno de los indicadores más usados, digámoslo así, es el tema de daño o pérdida patrimonial. Entonces, obviamente esto dependerá muchísimo, dependiendo del giro, del tamaño, etcétera, pero lo que me gustaría aquí es dejarles el mensaje que seguramente ya tienen muchos indicadores o mucha información que pueden usar para este caso de negocio sin necesariamente hacer una medición nueva. Entonces, realmente esa área de oportunidad, pues las invito a que la exploren y que realmente podamos construir juntos pues, esta narrativa de la que estamos hablando, ¿verdad? Muchas gracias. Bien interesante todo esto que nos dices. En muchos casos, al momento de desarrollar un plan de capacitación o un plan de comunicación, pues nada más, como dices tú, muchas veces lo hacemos nada más por cumplir. Bien importante pensar en esas habilidades, como decías, y en esas competencias que queremos desarrollar en los colaboradores, en la organización. Pensar, como dices tú, cuál es la audiencia, cuáles son los colaboradores, manejar un lenguaje amigable y entendible para todos ellos, para que realmente todo esto sea efectivo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos. Ahora me voy a poner a leer las preguntas. Voy a dejar de compartir un segundo. Las preguntas que hacen nuestros compañeros, hay algunas muy puntuales. Esta pregunta es para Luis. Luis, de los 7 elementos que comentaste para que un programa sea efectivo, ¿de dónde son tomados? ¿Hay algún fundamento para ellos? ¿Y cuáles serían las mejores prácticas de los componentes de un programa de cumplimiento efectivo, Luis? La información que nos puedas compartir. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Estos elementos, como mencionaba, se han ido desarrollando de una manera orgánica hasta cierto punto, en buena medida impulsadas por leyes en áreas específicas como anticorrupción, competencia económica, lavado de dinero y demás, pero se ha ido generando este consenso a través de pues un desarrollo jurídico, doctrinal, y de mejores prácticas, ¿verdad? Pero entonces, por eso digo que no hay que ser muy literal en decir esta lista de los 7 elementos es tal cual, sino enfocarse en el fondo de lo que buscan estos elementos en conjunto, ¿verdad? Mejores prácticas, afortunadamente hay muchísima literatura ya al respecto. E inclusive en el caso de México, desde el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, organizaciones como la de Mariana, las otras organizaciones empresariales de los gremios pueden ser muy, muy útiles, y evidentemente también hay consultores y demás, pero quizás lo que podemos hacer posteriormente es enviar una lista de mejores prácticas. Una que a mí me ha gustado mucho, que he visto es una entidad del gobierno alemán que se llama GIS, que es casi como que la Organización Internacional para el Desarrollo o algo por el estilo, que se han enfocado mucho en empresas medianas, y como que tratan de
y empresas medianas y específicamente en Latinoamérica, como que han enfocado muchos esfuerzos también en Latinoamérica. Ahí muchas veces tienen también sugerencias muy prácticas de cómo, es más, hasta tienen una herramienta ahí, digo, perfectible, pero tienen una herramienta ahí hasta para hacer un autodiagnóstico de la empresa y demás. Entonces yo creo que todas esas son los elementos están ahí, ¿verdad? Lo que es clave es que exista, por decirlo de una manera, la convicción organizacional de que se tiene que hacer esto y que tiene sentido para la empresa hacer esto, ¿verdad? Y también ahí relacionado con lo que decía Mariana, se tiene que ver que realmente esto es algo que le conviene a la empresa, que la cultura de la empresa o está apta para esto o se puede cambiar para ir hacia allá y que esto en última instancia va a redundar en beneficio de la propia empresa, tanto por la parte positiva, la zanahoria famosa de que se va a haber mayor retención de empleados, va a haber mayor orgullo de pertenencia, va a haber más claridad respecto a las expectativas y demás, como desde el punto de vista de el palo, ¿verdad? Que se va a disminuir el riesgo legal, hay menos posibilidad de que me involucre en un escándalo, que ahora en estos tiempos es muy fácil que se hagan virales y demás, ¿verdad? Entonces, como que en última instancia esta es la parte sobre la que hay que ser muy sinceros organizacionalmente, digamos. Muchas gracias, Luis. Otra pregunta para cualquiera de los tres panelistas. ¿Cómo recomiendan asegurarnos de que todo el personal esté alineado con los valores y políticas de la empresa? Para quien guste contestarlo. A mí me gustaría comentar sobre ese tema. Bueno, pues ya lo comentaba un poquito en mi intervención. Obviamente, pues asegurarnos de que todos estemos en una misma línea, etcétera, pues ustedes sabrán, altamente complejo, ¿verdad? Evidentemente, pero estos puntos que estamos comentando de realmente la importancia de la medición, sí es bien importante, porque eso nos va a dar datos duros que van a aportar a todo lo que también acaba de comentar Luis. Ya hablábamos, por ejemplo, del tema de las mediciones que ya se hacen de clima, ¿verdad? Pero también, como les comentaba, existen mediciones específicas en temas de cultura de integridad en particular, que aquí, por ejemplo, bueno, basado también en la experiencia de Hagámoslo Bien, digamos que lo vamos dividiendo en tres partes para medir esto de una forma un poquito más precisa, que es el tema del conocimiento que se tiene de lo que estamos midiendo, ¿verdad? La percepción que se tiene, sí, porque a lo mejor tenemos un sistema muy bueno o un código de ética muy bueno, campañas muy buenas, pero la gente lo está percibiendo como que es algo lejano o no es o el mensaje es para otros y no para ellos, etcétera. Entonces, conocimiento, percepción, y también se hacen algunas mediciones de disposición, ¿verdad? Ahora sí, pues es obviamente bien difícil pues preguntarle, oye, ¿tú sigues el código de ética? Sí, ¿verdad? Pero es más bien medir qué tan dispuesto estás en algunas ocasiones, ¿verdad? De cumplir esos valores y cumplir esas políticas. Entonces, existen mediciones específicas, con mucho gusto pues las podemos ahí apoyar en este sentido, y pues nada más les dejo como esa idea de qué tan redonda, ¿verdad? Tendría que ser para que sea más efectiva. Gracias, Mariana. Hay otra pregunta bien interesante que siempre sale también en muchos foros y en muchas pláticas en las que he estado. Hay mucha opinión al respecto, pero bueno, a ver qué opinan nuestros panelistas y cuál es su experiencia en este tema. La pregunta es, ¿qué referencia existe sobre la práctica de comunicar los casos de incidentes y consecuencias a los empleados? ¿Y qué cuidar cuando esto se hace? Cuando existe involucramiento de un tercero, ya sean clientes, proveedores de competencia, a través de sus empleados, ¿qué es necesario y sano es comunicar los casos a estos terceros? Son dos preguntas en una. Voy yo.
Adelante, José. Sabía que ibas a ser tú el que nos ibas a querer compartir. Bien, miren, hay varias cosas aquí. Nosotros tenemos una práctica mensual. Tenemos una reunión de comunicación mensual que hacemos, en la cual informamos dos cosas. La estadística de casos, numérica, el tipo de caso, y dependiendo del mensaje que queramos enviar, desarrollamos lo que le llamamos lecciones aprendidas. Entonces, en lo que es lecciones aprendidas, describimos brevemente algún tipo de caso que está haciendo tendencia en la compañía, sobre el cual vamos a desarrollar no solamente la comunicación, sino programas de entrenamiento. Ejemplo, a través de la cuestión del Me Too en los Estados Unidos, hace un año más o menos, que se hizo muy fuerte, tuvimos una avalancha de 21 casos de acoso sexual. 21 casos, ¿verdad? De esos 21 casos de acoso sexual, solamente 3 no fueron verificados, no hubieron elementos. Los otros 18 sí fueron verificados y los 18 acusados perdieron su trabajo. Bueno, eso lo proyectamos como lecciones aprendidas. Y después hicimos una campaña de entrenamiento a los empleados sobre las consecuencias de acoso sexual y acoso laboral, hostigamiento, bullying dentro de la compañía. Entonces, informamos las dos cosas, estadística y lecciones aprendidas. Después, cuando se trata de terceros, lo que aquí importa es si el tercero es fuente de información o es acusado. Eso hace toda la diferencia, ¿verdad? Si el tercero es quien reportó, nosotros les damos una respuesta de lo que reportaron, si el asunto fue o no verificado y qué se hizo. Pero si el acusado es el tercero, aplicamos el mismo protocolo y esa persona tercera, nosotros no la podemos despedir lógicamente, pero le pedimos al proveedor que nos da a esa persona que le informamos que esa persona queda cancelada en todas las operaciones de nosotros en México, ¿verdad? Entonces el proveedor decidirá si la despide, si la asigna a otro lado, pero nosotros le llamamos banear, le hacemos un banning, ¿verdad? Lo baneamos a la persona. Queda en una lista negra y nunca más puede regresar a trabajar con nosotros como tercero, ¿verdad? Entonces, depende de la característica del caso, ¿verdad? Pero podemos ampliar mucho más. Hay muchos detalles más, ¿verdad? Con mucho gusto. Gracias, José. En base a mi experiencia, es bien importante también a la hora de querer comunicar los casos, acercarnos con el área legal de las empresas para no caer nosotros en algún delito, estar difamando y demás. También es bien importante tener su visto bueno de lo que se quiere comunicar y ya pues cada quien en sus empresas determinará qué y cómo lo quiere comunicar. Pero sí, no por querer comunicar y por querer comunicar con nuestros empleados estos temas, vayamos a caer en algún incumplimiento a nosotros. Luis, no sé si tienes algo más. Sí, nomás muy brevemente, o sea, yo creo que el ejemplo que acaba de dar José es un ejemplo de un programa efectivo, ¿verdad? Porque se identificó un riesgo a través de medición de tendencias o de incidencias y se diagnosticó dónde estaban fallando controles y demás, se aprendió una lección y se implementaron medidas para corregir, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran ejemplo de un programa efectivo en marcha, ¿verdad? La otra cosa sobre la comunicación, muy relevante lo que dijiste, Marta, de que hay que cuidar mucho también la parte legal, pero también hay que ser conscientes del famoso radio pasillo, ¿verdad? Puede ser muy nocivo para una empresa que todo el mundo sepa que hubo algo, que todo el mundo sepa quién lo hizo y demás, y que luego la empresa envíe un mensaje que no es congruente con lo que la gente sabe que sucedió, ¿verdad? Obviamente hay que cuidar mucho, obviamente, la dignidad de la persona, la confidencialidad y demás, pero también cuando se trata de un asunto que puede tener una relevancia grande para la empresa o que
a lo mejor es algo que puede ser un ejemplo muy claro para la empresa de que no se van a tolerar ciertos actos. Muchas veces se pueden hacer públicos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en Estados Unidos y en muchos lugares donde aquí en México como que a veces somos más reacios a eso y le damos una salida elegante a la persona, ¿verdad? Y no se trata aquí, como decimos, de linchar a nadie, ni mucho menos, pero si sabemos que una persona abiertamente violó las disposiciones, el código de ética de la empresa y demás, es algo que todo el mundo dentro de la empresa estaba viendo, pues a lo mejor sí conviene hacer de ese caso un ejemplo para que la gente de ahí diga, ok, la empresa es congruente entre lo que dice y lo que hace. Gracias, Luis. Ya nos queda poco tiempo, pero bueno, las últimas preguntas. Una de las preguntas es respecto al buzón de transparencia o de línea ética. Hay muchos negocios que no pueden pagar dicha herramienta. ¿Un buzón interno de denuncias puede sustituir una herramienta contratada por un tercero? Gracias. Quisiera comentar a reserva de que José y Luis tengan también alguna opinión al respecto, de que, bueno, también considerar que existen herramientas en el mercado que también son muy, muy buenas y con bajo costo, pero entendemos que no siempre es posible. Pues más que contestarte ahora directamente lo que preguntas, quisiera como comentar rápido un caso que nosotros nos topamos al hacer esto, de una empresa mediana, digamos, que estaba en esta situación que comentan, de no podían contratar a alguien externo y diseñaron uno internamente. Quiero decirles que realmente la experiencia fue, no sé qué adjetivo ponerle, fue muy, muy dañina para la empresa. ¿Qué sucedió? Que la empresa lanzó este sistema, pero no tenía atrás los procesos adecuados. No tenía el proceso adecuado de qué iba a pasar con esa denuncia, cómo iban a estar, por ejemplo, pues algunas comités funcionando, etcétera. Para no hacerles la anécdota más larga, el buzón se tuvo que cerrar. Definitivamente se tuvo que cerrar. Hubo despidos en la organización porque por querer hacer algo bueno, ¿verdad? Lamentablemente, pues ni la cultura de la organización, ni los procesos estaban determinados. Entonces, pues te digo, yo realmente sería muy cuidadosa de tal vez, mi recomendación sería, más bien trabajar, no necesariamente tenemos que lanzar el sistema de denuncias directo. Podemos trabajar en todos los otros puntos que nos comentaba Luis, ¿no? ¿Verdad? En toda la parte de, por ejemplo, empezar con temas de capacitación, empezar con temas de sensibilización, de comunicación, etcétera. Y cuando estemos listos, podemos implementar un sistema pues con terceros. No sé si mis compañeros coincidan o tengan algún comentario. Muy breve, coincido. Perdón, adelante, Pepe. Miren, es muy correcto lo que está diciendo Mariana. Si vamos a iniciar un programa, tenemos que hacerlo de manera integral, ¿verdad? O sea, y si no, mejor no lo hagamos, ¿verdad? Que yo le he aconsejado eso a algunos proveedores. O sea, si vas a hacer un programa patito, mejor ni le entres a esto, ¿verdad? Porque aquí no hay vuelta, aquí es one way ticket, ¿verdad? La oportunidad de crear un buen programa de ética es una sola vez, porque aquí va empeñada la credibilidad del negocio, la consistencia de los procesos, la confianza que le tienen a la dirección o a la gerencia, ¿verdad? Que esas cosas son muy frágiles. Entonces, los empleados y las partes involucradas, si ven que reportan algo y pasan puras tonteras en la compañía, ese programa va a estar muerto. Entonces, yo lo que les recomiendo con todo corazón es que si van a entrar a hacer su programa de ética y cumplimiento, háganlo con
todo. Háganlo con todo lo que puedan, con la mejor intención, con los recursos adecuados. El reporte anónimo es crítico, ¿verdad? No pueden decir, no, pues es que yo no puedo pagar 1,000 pesos mensuales para contratar un reporte anónimo, ¿verdad? Si no pueden hacer eso, honestamente ni le entren a esto, ¿verdad? Porque el efecto va a ser catastrófico y va a ser mucho peor. Digo, de los 30 proveedores con los que hemos trabajado, 2 hicieron cosas muy incorrectas con sus programas y estos 2 proveedores ya no son proveedores de nosotros. De ese tamaño es. Entonces, no es un juego, ¿verdad? Aquí o le entramos con todo o mejor déjenlo para después, ¿verdad? Cuando estén un poquito más preparados o maduros para implementar su programa de ética. Esa es mi declaración anual. Perdón, no anual. Ya estoy como contador, ¿verdad? Esa es mi declaración normal cuando hago mi primera plática con el director de una compañía donde vamos a empezar a implementar su programa de ética. Si le van a meter alma, vida y corazón, le entramos. Y si no, lo dejamos para otro tiempo mejor. Gracias. Muchas gracias, José. Muy rápido, nada más, completamente de acuerdo con lo que dicen Mariana y José. Y aquí por eso también lo que mencionábamos sobre ser muy sinceros y la honestidad organizacional, ¿no? Porque si queremos pensar siempre, obviamente, que nuestras empresas son exitosas por la calidad de sus productos, la calidad de sus servicios y demás, ¿verdad? Y todo eso. Pero si decimos, oye, es que mi ventaja competitiva es que soy buenísimo para sobornar o para navegar los vericuetos de la burocracia y demás, pues seguramente hay un tema ahí que un programa de cumplimiento y demás no solo no te va a solucionar, sino que probablemente va a ser contraproducente, ¿verdad? Entonces la idea aquí es que realmente hay una honestidad organizacional sobre cuáles son los riesgos que enfrenta la empresa y cómo voy a, de una manera sistemática, mitigarlos a través de un programa. Muchas gracias, Luis. Oigan, pues ya nos pasamos del tiempo. Vamos a darle oportunidad nada más a 2 últimas preguntas, tratando de ser lo más breve posible, pero para no dejarlas fuera. Luis, nos preguntan, ¿cuál es el reto? ¿Cuál consideras tú que es el reto más importante para implementar un programa de ética y cumplimiento? El patrocinio, como comentaste, desde el consejo, una cultura arraigada y asumida por la alta administración, estilo de dirección, etcétera. ¿Qué opinas, Luis? Me gustaría decir que hay una respuesta sencilla para esto, pero no la hay, porque cada programa, cada empresa es diferente y en algunas empresas el tone from the top va a ser esencial, ¿verdad? Y es lo que más va a marcarla, pero a lo mejor en una empresa más horizontal o una empresa en la que eso ya está más arraigado, pero que tiene a lo mejor procedimientos defectuosos y demás, pues entonces se va a tener que enfocar en otras cosas. Entonces, quizás tratando de sacar algo es que se haga esta evaluación sincera de cuáles son los riesgos de la empresa. Y los riesgos vistos de una manera muy amplia, ¿verdad? Los riesgos de cumplimiento y de ética. O sea, en base a cuál es la cultura de esta empresa, en base a cuál es nuestra tolerancia al riesgo, qué recursos tenemos disponibles. Y una vez que tengamos esa evaluación de riesgos, y como decía Mariana hace rato, no necesitamos contratar a una firma súper desarrollada que con base en la metodología COSO vamos a hacer una evaluación de riesgos y todo. Muchas veces es algo que simplemente está ahí en la organización y que todo el mundo sabe y que no se ha hecho explícito, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa base, probablemente vamos a tener una idea más clara de cómo vamos a partir y solamente... alguien hizo un comentario que me gustó mucho, que creo que es muy relevante en todas las empresas. Como decíamos, obviamente también hay que ver los contextos, pero alguien, César Arias puso nada mejor, o sea, dice, los accionistas permean el tone at the top, ¿verdad? Y obviamente accionistas es cuando una empresa que tiene unos dueños nada más, otras veces es administración o consejo y demás, pero son los que permean y como decía también José, la lluvia cae de arriba hacia abajo. Pero luego lo que me gustó mucho fue la segunda frase, nada mejor que un sistema integral de ética, difundido e implementado, ¿verdad? O sea,
Si ya tenemos la conciencia organizacional de qué es lo que se necesita, el sistema que sea integral, que abarque a toda la organización, que se difunda, que comunicación y demás, e implementado, que sea efectivo, que tenga controles. Gracias, Luis. Y ya la última pregunta antes de cerrar la sesión. Con relación al problema mundial del COVID, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo afecta el código de ética en cuanto a discriminación y el incumplimiento de parte del empleado de no comunicarlo en cuanto a su sanción? Bien, bueno, los puedo comentar. No estoy yo muy metido en la parte de COVID-19 porque solamente me involucran cuando hubo una violación al código de ética, ¿verdad? Todo lo que es el COVID-19 está siendo manejado por algo que se llama Comité de Manejo de Crisis. El Comité de Manejo de Crisis, que lo maneja el área de seguridad y medio ambiente, es quien pone las reglas, es quien define las cosas, es quien pone sanciones, ¿verdad? En todos los casos que se presenten. Nosotros tenemos 6,000 empleados en Monterrey y ya llevamos cerca de 200 casos verificados de COVID entre las 6,000 personas. Algunos han sido contagios externos, algunos han sido ya de comunidad, otros han sido realmente, no solo puedo decir descuido de los empleados, pero ya actitudes cuestionables, ¿no? Como que personas de grupos de riesgo que están en sus casas no deben salir o no deben ir a fiestas y estas personas están saliendo yendo a fiestas, ¿verdad? Entonces, en esos casos aplican las sanciones que pone el grupo de administración de crisis, ¿verdad? Han habido suspensiones de empleados, han habido, hasta ahorita no ha habido ningún despido por eso, pero no dudo que si esto continúa puede haber algún despido. Hay mucha gente en cuarentena, que están los 14 días actualmente pasando la cuarentena, pero sí estamos dándole seguimiento a cualquier caso que sea por negligencia o descuido, ¿verdad? Y les digo, yo no he abierto ningún caso de ética en la parte de COVID, porque esta responsabilidad está 100% en el área de seguridad. Ellos tienen la autoridad para tomar las sanciones. Es lo que yo podría aportar. No sé si hay otro comentario diferente. Yo algo súper chiquito, sé que estamos sobre el tiempo, nada más recordar que una de las recomendaciones que hace la Secretaría del Trabajo cuando revisamos, revisen los checklists enormes que están imponiendo, perdón, uno de los elementos que hace las recomendaciones que el código de ética se modifique y que se exprese de forma muy clara el tema de la no discriminación en relación al COVID. Es una sugerencia que está haciendo la Secretaría del Trabajo. Obviamente sabemos que no basta con ponerlo ahí, pero al menos como es una práctica que se está requiriendo. Nada más quería hacer el apunte. Muchas gracias, Mariana. Hubo una pregunta que quedó pendiente de responder. Yo creo que nos la llevamos de tarea, que muy seguramente podrá ser tema para alguna de las sesiones que tenemos planeadas en un futuro. La pregunta dice, un programa de ética y cumplimiento, ¿qué rol debe de jugar la figura del compliance officer y de quién debe reportar? Nos la llevamos de tarea y, como les digo, seguramente la consideraremos para alguna sesión posterior. Les quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron. Esperamos que esta sesión que planeamos con mucha anticipación haya sido de su interés. Como les decía, tenemos planeadas sesiones posteriores con temas mucho más específicos, línea ética, política de consecuencias, como decía, el rol del compliance officer y muchos. Les cedo la palabra a Jan ya para cerrar la sesión. Muchas gracias y pues estamos a sus órdenes. Adelante, Jan.
Pues, simplemente darle las gracias a Marta de Icon, de grupo, digo, de Icon, a Mariana de Hagámoslo Bien, José de Carrier, Luis García, que tiene su despacho de consultoría, el haber participado con nosotros en este panel. También quiero extender agradecimiento a Gaby de Arca, a Ana Elsa también de Icon, a Elmi de la UDEM y a Pablo del TEC, quienes también forman parte de la Comisión de Ética y Cumplimiento y que juntos colaboraron a organizar esta sesión. Si Jaime, Luis, Nancy, Nacho, José Luis o algún otro miembro de la mesa directiva del ICI no quiere dar algún aviso parroquial antes de cerrar la sesión, pues yo simplemente los invitaría a que estén pendientes de la página del instituto y de las redes sociales, porque a través de ella les comunicaremos los siguientes eventos, ¿verdad? Que entiendo el próximo es el viernes 21 de agosto. De mi Muchísimas parte, solo gracias a todos. agradecer a los invitados y agradecer y felicitar a la comisión por esta excelente sesión. Y bueno, pues ojalá tengamos más así, con invitados de lujo. Muchas gracias, Mariana, Luis, José, Marta. Gracias. Que tengan Gracias muy buen a ustedes. viernes. Saludos. Mejor fin de semana. Cuídense. Bye. Cuídense mucho. Bye, hasta luego.